Este viernes 25 de marzo quiero comentar básicamente que hay señales preclaras de que empiezan a funcionar las asesorías que tiene el presidente de la República en relación con temas económicos. Es decir, no es lo mismo la toma de decisiones económicas que afectan, que perjudican o que benefician a sectores importantes de la economía como las empresas, a temas que tienen que ver con ideología, con cuestiones partidistas, con rencillas políticas o con otros asuntos que competen más al área de la política. Pero esto no significa, obviamente, que desde el gobierno, particularmente desde la presidencia de la República, no se tenga que hacer política. Eso es normal. El problema es que cuando se hace en exceso y todo es política y política y política y todo está mal, todos son mis enemigos, el que no esté conmigo está contra mí, poner calificativos, pelearte con todos los sectores, los intelectuales, los científicos, los académicos, los periodistas, con medio mundo, hasta con los extranjeros, pues no deja nada bueno cuando estamos en una circunstancia particularmente difícil. México es un país, desde el punto de vista de su economía, particularmente complejo. Administrarlo como si fuese una empresa es particularmente complejo porque son tantas las necesidades y son tantos los problemas que hay que enfrentar que aunque te dedicaras los 365 días del año, 24/7, como decimos los empresarios, es decir, 24 horas los 7 días del día, aún así no se podrían resolver los graves y grandes problemas nacionales. Una de las cosas que muchos hemos venido reiterando desde que inició la pandemia son las decisiones que tomaron muchos países, particularmente nuestros vecinos de Estados Unidos y de Canadá, no se diga los países europeos y los asiáticos, de brindar apoyo a las pequeñas y medianas empresas a raíz de la pandemia, es decir, del confinamiento obligatorio, del cierre de empresas, de limitar la capacidad de movilidad de los consumidores para efectos de detener la pandemia como diera lugar. Hoy por hoy ya podemos, pues no cantar victoria, pero sí tener una posición más, una posición más positiva en función de que el semáforo epidemiológico en todo México pues prácticamente se encuentra en verde, es decir, ya bajaron mucho los contagios, ya bajaron mucho los muertos, ya incrementaron mucho los sistemas de vacunación, de prevención y ya hay toda una cultura en torno a la pandemia. Lo que no había o lo que no ha habido hasta ahora es el rescate o el apoyo económico a personas o a empresas pequeñas y medianas para que no pierdan sus negocios de manera permanente. Yo muchas veces le llamé matar a la gallina de los huevos de oro, es decir, distraer el dinero para otras cosas, sobre todo para cuestiones políticas o para ciertas obras específicas nada más, y dejar totalmente abandonados a los pequeños y medianos empresarios que no tenían otra más que cerrar sus locales, dejar en empleo a miles y miles de personas. Recordemos que llegamos a grados de perder más de 1 millón de empleos los primeros 2 años de la pandemia y no se veía por dónde se les tirara una soga a los que se estaban ahogando. Pues el día de ayer sucedió la magia, insisto, de que ahora sí, al parecer el secretario de Hacienda, el nuevo, el tercero de esta administración, le está hablando al oído al presidente y le está dando argumentos sólidos que el mismo presidente, aunque no le guste desde el punto de vista político, ya los está tomando como suyos, que son dos cosas fundamentales:
acercarse y hacer equipo con la iniciativa privada por el bien de México, con los proyectos y con todas las cosas en materia económica que tenemos que atender y resolver, porque las cosas están muy competidas internacionalmente, hay muchísima competencia. Entonces México necesita ser fuerte, unido a la iniciativa privada del gobierno para competir con un mundo global. Y la otra, pues hacer este rescate a través de créditos, de financiamientos, de negociaciones entre la banca conjuntamente con el gobierno a efectos de no permitir que mueran las empresas. Y cuando digo mueran las empresas es que cierren en definitiva. Lo hemos estado viendo en todo el país, no solo en provincias, sino en la capital del país, que es desastroso y lamentable ver ese escenario de letreros por todos lados de se renta, se vende, se renta, se vende, porque es el claro síntoma de cuando las cosas van mal. Y todos sabemos que efectivamente nadie prácticamente de los sectores económicos mexicanos, en el sector turismo, en el comercio, en los servicios e incluso en el sistema financiero, nadie está ganando. Uno que otro se ha estado recuperando, pero para no morir, para no cerrar en definitivas. Y muchos otros pues ya pasaron a mejor vida. Este apoyo que se anuncia el día de ayer de que impulsarán a las pymes, que significa pequeñas y medianas empresas, con 10,000 millones de pesos, es el mejor indicativo para un día como hoy viernes de que podemos todavía retomar el rumbo y meterle duro al cierre de los próximos 2 años y medio que le quedan al presidente Andrés Manuel López Obrador para efectos de fortalecer la economía. Recordemos que uno de los argumentos preclaros es si las empresas mueren, aparte de que se afecta a los trabajadores que se quedan sin empleo y se van a la economía informal, si las empresas mueren, entonces ¿quién va a pagar impuestos? Que es de lo que vive el gobierno de la República, los gobiernos estatales y municipales. Este es un ciclo virtuoso en el que si todos nos apoyamos, todos salimos adelante. Me dio tanto gusto ver esto, como vi también lo del Banco de México, que hay quienes se rasgan las vestiduras señalando que hay una violación a la Constitución y a los reglamentos internos del gobierno del Banco de México, fuga de información. La verdad no pasa a mayores. Simple y sencillamente un incremento de las tasas de interés producto de la crisis, y preparémonos también a que pueda haber incrementos en las gasolinas. Son procesos normales de corte internacional que afectan a la economía mexicana y que los tenemos que ver como tales. No todo puede ser estar criticando y criticando y criticando de ninguno de los dos lados, ni del gobierno todos los días a los que tiene frente, ni desde el periodismo o desde los sectores o liderazgos autónomos empresariales al gobierno porque se hizo un anuncio unas horas antes. No pasa absolutamente nada. Creo que está correcta la posición del presidente de la República de haber pedido una disculpa pública a la gobernadora del Banco de México, la cual obviamente es aceptada, y tendrá que suceder lo que tenga que suceder, tanto en materia de tasas de interés como en materia de incremento de las gasolinas. Así es la economía, porque recordemos que además de los efectos de la pandemia, tenemos una economía de preguerra por la guerra regional que se está suscitando desafortunadamente allá en Ucrania por parte de Rusia. En fin, creo que son buenos indicadores de que tenemos que pensar también en que no todo es política. La economía también es parte de la ecuación de buscar alternativas de solución a los problemas de los mexicanos. Con eso me quedo este viernes con un aliento esperanzador para las pequeñas y medianas empresas. Se está ofreciendo que va a haber agilidad, que va a haber mecanismos sencillos, que va a haber estímulos. Excelente, que sea el primer paso para empezar a retomar la ruta, he insistido mucho, del progreso, del orden, de la unidad, de la paz, y ojalá se haga lo mismo ahora en materia de seguridad pública. Ya no podemos estar acostumbrándonos, como lo están haciendo allá en la guerra después de 30 días,
a ver todos los días muertos y balaceras, robos, extorsiones, secuestros, asesinatos en las calles de las principales ciudades, como es el caso de Ciudad Obregón, ahora de Hermosillo y de Caborca, como se ve en muchas otras ciudades del resto del país. No lo podemos permitir, no lo hagamos, no nos acostumbremos a vivir de lo peor y en malas circunstancias. Busquemos alternativas que nos permitan vivir de lo mejor. En fin, que tenga bonito viernes ya, día agradable como siempre, a disfrutarlo, ya viene el fin de semana. Saludos, gracias por escucharme, que tenga bonito día.